Buenas noches a todas y a todos los profes que están aquí reunidos, otorgándole un tiempo para dedicarnos en esta oportunidad a pensar un poquito, ¿no? A reflexionar a modo de charla acerca de los proyectos de cátedras, ¿sí? O las planificaciones, como algunas les llaman. En el día de hoy tenemos la suerte de poder contar con Carolina Clerici, ¿sí? Que muy amablemente se ofreció a realizar esta charla, ¿sí? Justamente para reflexionar un poco acerca de cómo uno piensa y reflexiona, ¿no? Cuando tiene que pensar el marco epistemológico a la hora de realizar un proyecto de cátedra, cómo invito a mis estudiantes la bibliografía, cómo se las presento, cómo puedo planificar, ¿no? Con un orden de cosas que me permita a mí organizarme y a su vez que sea de algún modo el camino o la hoja de ruta que yo le puedo proponer a mis estudiantes, ¿sí? Así que les comento un poquitito sobre Carolina Clerici, que ella es magíster en procesos educativos mediados por tecnologías de la Universidad de Córdoba, tiene un diplomado en Flaxo, también es licenciada en Educación por la Universidad de Quilmes, profesora de Enseñanza Superior por la Universidad de Concepción del Uruguay, especialista en TICs. Y yo quería agregar que de ahí la conozco y la seguí mucho en redes, es que durante la pandemia ella ha generado distintos vivos con, por ejemplo, Rebeca Nijovic, Mariana Maggio, que nosotros en muchas oportunidades hemos reflexionado acerca de sus textos, sus lecturas y sus encuadres teóricos y metodológicos que justamente nos ayuden a pensar otra forma de dinamizar el aula. Ha conversado mucho sobre las aulas invertidas y creo que también, como mencionábamos antes de comenzar, ¿no? La pandemia trajo todo esto justamente para reflexionar sobre otras modalidades de pensar la clase, ¿no? Pensar el aula hoy de una manera de habitarla distinta, ¿no? Y en el caso de nosotros, de la Facultad de Ciencias de la Gestión, más allá de que volvemos 100% a la presencialidad, siempre decimos, las aulas virtuales, el campus, llegó para quedarse y realmente es una herramienta que tiene que estar a la altura, ¿no? Porque nos permite justamente almacenar la bibliografía, poder realizar trabajos prácticos, recuperar esos contenidos que se trabajaron y que tanto esfuerzo llevó a los profes durante la pandemia, ¿no? La grabación, el armado de contenido en ciclos cortos, así que un agradecimiento muy especial a Carolina, de todo el equipo de la Facultad de Ciencias de la Gestión. Nos acompaña también Camila Jiménez, que ella es la coordinadora de planeamiento de nuestra facultad, Luciana Actis, que también está dentro del equipo de la Secretaría Académica, está Facundo Perdomo, que es el secretario económico de nuestra facultad, y un agradecimiento, por supuesto, a todos los docentes que se unen esta noche para escucharla un poquito a Caro y que nos invite a reflexionar algo que lo vamos a ir construyendo, por supuesto, entre todos. Y no me quiero olvidar un agradecimiento también a Manuel Cavia, que fue quien nos facilitó el contacto, que es profe de UNER, de la Facultad de Ciencias Económicas también, dirige ahí una maestría, así que también va el agradecimiento para él, que sabía que se iba a sumar también unos minutitos. Así que bueno, bienvenida, Caro. Bueno, muchísimas gracias. Para mí un gusto compartir esto, así que agradezco enormemente la invitación. Espero que les sirva para lo que estaban pensando. Voy a compartir un Power, no se asusten. Lo que sí les voy a pedir, como les decía a las chicas hoy, que lo están viendo, ¿no? Sí, sí, nosotros Buenísimo. vamos colaborando ahí Vale. con la mediación, Claro, porque yo ahora solo veo mi la PowerPoint. pantalla. Voy a hablar sola acá en la soledad de mi casa. Bueno, les cuento un poquito. Cuando hablamos de planificación y proyectos de cátedra, generalmente me inicié en esto con una lectura de Jorge Steinman, que seguramente que ustedes tienen porque se nota la huella de ese texto en el formulario que ofrecen a sus docentes. Y en un encuentro que tuve con él presencial, de los pocos marcos teóricos que conozco personalmente, él me dijo, yo le pedí que me grabara un videito para mis estudiantes que leían su capítulo, y él hizo mucho hincapié en que todas estas herramientas en realidad son como una especie de trampolín para pegar un salto. Él dice algo así como para volar. Porque en realidad, si hay algo que es bueno que tengamos en cuenta, que está bien planificar,
pero que muchas veces hay que tomar decisiones que tienen que ver con lo práctico, con lo inmediato y con una necesidad de salirse del plan. Bueno, entonces ustedes me dirán, y si es mejor caminar ahí por el caminito que va para la izquierda, ¿por qué planificar, no? Bueno, la planificación, depende cómo la entendamos, vamos a ver su flexibilidad y su rigidez. La planificación normativa, que estaría como en desuso, ojalá, es esa en la que se planificaba y se cumplía a rajatabla. Hoy se toma una postura de la planificación estratégica, por ahí siguiendo los lineamientos de Carlos Matus, que es un clásico en planificación estrategia, que nos ayuda a pensar en una guía para la acción, no una cuestión a seguir rígidamente, ¿no? Él dice que planificar no es otra cosa que el intento del hombre por crear su futuro y no ser arrastrado por los hechos. Cuando nosotros en el aula no planificamos, ese ser arrastrado por los hechos muchas veces lo que perjudica es a nosotros como docentes porque nos vemos acorralados en situaciones que no tuvimos en cuenta, o a los estudiantes, que en realidad al final del cuatrimestre reciben 500 unidades y 500 trabajos prácticos porque uno no pudo prever qué es lo que podía pasar en el tiempo que tiene disponible. Un ejemplo sencillo, como pueden ser mesas especiales que aparecen, o feriados, o paros, o días de lluvia, tiene también que ver con esto de planificar, ¿no? Y me gusta mucho un fragmento, tardé mucho en elegir esta imagen porque no había ninguna ilustrada en español, pero bueno, no me gusta que lo de Minino, pero lo encontré mejor. Y voy a leer este pedacito porque realmente es el espíritu de la charla, ¿no? Alicia le pregunta, ¿no? ¿Por qué camino debo seguir para salir de aquí? Y entonces le dice el gato, y depende de dónde quieras ir. Y ella no le importaba porque ella quería salir de ahí simplemente. Entonces le dice el gato, bueno, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. Siempre que llegue a alguna parte, dijo Alicia, y acá viene lo importante. El gato le contesta, siempre llegarás a alguna parte si caminas lo suficiente. Nosotros, en la academia, no nos podemos dar el lujo de caminar lo suficiente. No tenemos tiempo de funcionar, digamos, por ensayo y error. Entonces la planificación se transforma en una herramienta genuina para tomar decisiones y justamente no ser arrastrado por los hechos. Este Matus, que trabajó la planificación estratégica situacional hace un montón, nos ayuda como organizando algunos momentos. Un primer momento explicativo, que es ese conocido diagnóstico en el que yo tomo una foto de la situación y digo, bueno, a ver qué tengo. Porque ese lugar de partida lamentablemente influye en las posibilidades hasta dónde podemos llegar. Nosotros, no sé, si trabajan en primer año, por ejemplo, hay situaciones de los estudiantes de primer año que no podemos desconocer. Y si nuestra planificación es excesivamente ambiciosa, es inalcanzable, no es real. Entonces ahí viene nuestra destreza, ¿no? ¿Cómo hacemos para salir de un lugar y llegar a otro? Ese momento normativo, en este caso normativo, tiene que ver con un punto de llegada, es a dónde puedo y quiero llegar. El momento estratégico relacionado con algunas de esas decisiones de cómo voy a lograrlo. Tengo chicos, primer año, no alfabetizados, ni académicamente ni tecnológicamente, y quiero llegar a que comprendan en profundidad abstracciones de matemáticas, y bueno, va a haber que pensar mucho cómo llegar, si se puede y hasta dónde y cómo. Y por último, el momento de la puesta en práctica, propiamente dicho. Todos estos momentos en realidad se traducen en algún momento, en alguna... la razón de ser de las planificaciones, las partes que tiene una planificación tienen sentido desde eso, ¿no? Yo voy a intentar organizar esta charla así, voy a hablar un poquito del punto de partida, los objetivos a los que queremos llegar, los contenidos que inevitablemente están en la educación, porque bueno, somos un sistema educativo organizado en contenidos, las estrategias de enseñanza y de evaluación de esos contenidos, y bueno, algunas cositas más que espero que estén en el camino. Y acá le decía hoy a Luciana, que perdón los de turismo, pero yo una metáfora voy a decir. Yo en este momento voy a hacer una especie de tour por un montón de lugares, y ustedes después verán a qué lugares entran y visitan en profundidad, porque no me da la posibilidad de acompañar en esta charla el recorrido de todos los lugares que habría que visitar como si fuese una ciudad. Así que yo voy a hacer la guía turística que se para la puerta y les dice, recorran. Primera parada de este tour es el marco referencial. El marco referencial es esa cámara de fotos de dónde partimos, o sea, dónde estamos cuando empezamos a pensar la planificación. Si hay algo que abunda en la academia, en los marcos referenciales de las planificaciones, son los adornos. Un montón de autores citados, un montón de definiciones complejas que no suman a lo que realmente significa un marco referencial. Un marco referencial es un blanqueo de dónde estoy parada. Si uno mira esta imagen,
La mujer que está a la derecha ve un 9 y tendrá sus fundamentos para explicar por qué eso es un 9. Y bueno, desde el punto de vista de ella es un 9 y listo. El hombre que está a la izquierda ve un 6 y tiene fundamentos para decir que por qué eso es un 6. Yo no sabría decirle si alguien tiene razón o no, porque depende de qué punto lo miren. ¿Qué pasó? ¿Me preguntaron algo? Alguien se ve que dejó habilitado su micrófono, bueno. le pedimos por favor que lo silencien, pero Marcelo, Vale. por favor, si lo podría cerrar. Pensé que le había complicado la vida a alguien con mi postura esta. No, está espectacular. O sea, si eso que se ve es un 9 o un 6 depende de cómo uno lo argumente. Bueno, el marco referencial de no solamente porque es un documento que hay que presentarle a la secretaria académica para que no nos persiga por los pasillos, es porque realmente es una toma de conciencia. ¿Dónde estoy parada? ¿Qué veo yo en esta situación? Es ilustrativo, pero realmente es importante. Y les voy a contar una anécdota lo más rápido que pueda, que tiene que ver con cómo se construye un paradigma. Es un relato que no sé ni a quién citar porque anda por las redes y la verdad que, disculpen si hay algún autor que se me escapó, pero lo conozco casi como de uso popular. Cuentan que había unos monitos en un experimento, había una banana arriba de la escalera y cada vez que un mono subía a tomar las bananas, le tiraban un chorro de agua a los monos que quedaban abajo. O sea, el de arriba se agarraba la banana y los de abajo le daban un castigo. Llegó un punto en que los monos que quedaban abajo, gritaban, peleaban, no le permitían que subiera a este mono, cualquiera que subiera a buscar las bananas, porque temían seguramente el castigo este. En el experimento, que ni siquiera sé si es real, pero me encanta la anécdota esta, en el experimento empezaron a cambiar los monos. Y cada vez que el mono nuevo se subía a la escalera para tomar una banana, los otros monos no subaban a la escalera. Llegó un punto en que habían cambiado todos los monos. Todos los monos eran diferentes, no habían tenido la experiencia del chorro de agua. Y sin embargo, seguían no permitiendo que aquel mono, que nadie subiera. Lo que nos deja esta anécdota como relato, ¿no? Es que, en realidad, ¿por qué estos monos no permitían que subiera alguien a sacar las bananas si en realidad no conocían el castigo del chorro de agua? Y bueno, porque así nace un paradigma, ¿no? Muchas veces hacemos cosas porque siempre se hicieron así, porque me lo enseñaron así, y cuando uno se siente realmente a pensar qué es un marco de referencia, un marco referencial, inclusive un marco teórico, un paradigma, es todo, en este momento es más o menos lo mismo, tiene que ver con revisar si las prácticas nuestras son porque siempre se hizo así, si las hacemos piloto automático, zona de confort, o si tenemos una razón para hacerlo. Y ahí sería lo maravilloso, ¿no? Que la escritura del marco de referencia nos haga pensar un poco. Y aparte cumplir con la secretaria académica porque nos corre por los pasillos. 4 personas que traigo, que me alegro que hayan nombrado 2 antes de que empezara yo, que son como para empezar, porque esto es un mundo infinito. Y hay que empezar por algún lugar. Bueno, yo les sugiero que empiecen este recorrido turístico por estos 4 pilares a la hora de planificar. De toda la obra de Mariana Maggio, que es inmensa, les sugiero que se concentren en el concepto de currículum minimalista. Nosotros en la pandemia tuvimos que recortar mucho y la verdad que estaría bueno que si se pudo recortar en pandemia y pudo funcionar, hay cuestiones que tal vez haya que sacarlas. Si no suma, si no se vive como una fiesta del contenido, tal vez mejor sacarlo de la planificación. O sea, con más profundidad que 58 bolillas, ¿no? en un programa. De Rebeca les sugiero que enfoquen un poco, además del currículum minimalista, porque también lo aborda, en la cuestión de la evaluación formativa y las rúbricas como herramientas para no solamente evaluar desde nosotros para calificar, sino de brindarle a los estudiantes herramientas de aprendizaje. Porque una rúbrica bien armada y bien compartida le ayuda al estudiante a avanzar porque se sabe con claridad qué se espera de ellos. La planificación tiene mucho que ver con qué es lo que pretendo yo, qué vamos a hacer y cómo lo voy a evaluar. De Hernán Aldana me parece que tiene, no sé si a la planificación directamente, pero sí al sentido que tiene tener en cuenta que los chicos no son máquinas de recibir información o de escuchar lo que sabe el profe, ¿no? Pensar en atraparlos en la estructura y tendría que reflejarse un poquito en la sección de la metodología. Y bueno, de Jorge Steinman, del libro Didáctica para la Universidad, el capítulo 1, que tiene mucho que ver con esta charla y que tiene mucho que ver con el formulario que completan en WADER para presentar la planificación, que nos ayuda también a pensar mucho la didáctica universitaria, específicamente en la universidad.
Para el grupo de Water, fíjense que ustedes tienen en una parte del formulario los 4 marcos de referencia que a veces son muy confusos, pero es bueno tener en cuenta qué refiere cada uno a la hora de escribir la planificación. Esto puede ir en la introducción, en la justificación, en un apartado, no importa dónde vaya, siempre y cuando tengamos en cuenta que cuando pensamos la materia nuestra, la asignatura, hay un marco curricular que tiene que ver con dónde estoy en la carrera en relación con lo que se hace el mismo año y las asignaturas que se dictaron antes o después de la mía. Eso no se puede negar, porque tiene que ver con conexiones horizontales y verticales entre las asignaturas, ¿no? Un marco epistemológico que me obliga a pensar a mí cómo creo yo que se construye el conocimiento que estoy enseñando, o que es el corazón de mi asignatura. Por ejemplo, yo como profe de inglés, yo tengo que hacerme esta pregunta, ¿cómo se aprende la lengua extranjera, no? Porque si yo no entiendo cómo se aprende, mi enseñanza no va a estar acorde a eso, si es que realmente, aunque no sean relaciones de causa y efecto, enseñanza-aprendizaje, pero bueno, uno enseña con la esperanza de que aprendan. Y hay cuestiones epistemológicas muy fuertes, muy fuertes. El marco didáctico que tiene que ver también con cómo enseñar, entonces cómo debería yo enseñar, cuáles son las estrategias de abordaje de esos procesos, de la mano de lo epistemológico. Y por último, cuestiones institucionales. No es lo mismo una planificación en una universidad con orientación, por ejemplo, en secundario es más fácil verlo, ¿no? Un secundario con orientación deportiva no va a tener el mismo marco institucional que un secundario con orientación en ciencias sociales. O sea, todo se ve atravesado por estas cuestiones. La universidad pública, que sería en este caso ustedes, y bueno, yo trabajo también para la universidad pública, hay una cuestión de justicia, de defensa de los derechos humanos, de la igualdad, de la equidad, que debería notarse también en el abordaje de la disciplina. Hasta acá, primer destino turístico, si se marearon o algo, me avisan. Segundo lugar que vamos a visitar en el tour es a dónde queremos llegar. En el libro de Steinman, él hace una distinción entre propósitos, objetivos y expectativas de logros. Las expectativas las vamos a sacar porque fueron casi una moda por ahí. Él dice que lo ideal sería poder poner propósitos, que son las únicas certezas que más o menos tenemos, que es lo que podemos ofrecer como equipo de cátedra. Estos propósitos se redactan con verbos que refieren a la dirección que queremos darle, a lo que hace el equipo. Son verbos tipo fomentar, promover, ofrecer, ese tipo de cuestiones. Pero dice que, bueno, a veces no se puede, o a veces las instituciones piden las dos cosas. En ese caso, el objetivo sería algo semejante, es algo que es una meta a la que se quiere alcanzar, pero desde el punto de vista de los procesos cognitivos de los estudiantes. Es una descripción de ejecución del estudiante, con verbos como lo que son capaces de hacer después de cursar la asignatura, ¿no? Por ejemplo, no sé, leer comprensivamente, o redactar un informe, o realizar una titulación en el laboratorio, o sea, ¿qué es lo que puede hacer el estudiante? Estos objetivos y propósitos en el formulario de Water los vi metidos entre la fundamentación, fíjense que hace explícito lo de los propósitos, podría estar aparte de la fundamentación, podrían estar los 4 marcos, y en objetivos en general podrían estar los propósitos, los generales y los particulares. En caso de estar dividido así, el propósito sí o sí está redactado desde el punto de vista de la acción del docente y el equipo de cátedra. En cambio, los objetivos desde el estudiante. Y al dividirlos en generales y específicos o particulares, sería ideal que el general sea un objetivo de tal complejidad que solamente se puede alcanzar si se alcanzan otros objetivos particulares. Los objetivos tienen todo un trasfondo tecnologicista y conductista, que bueno, que no es tan grave, no es un monstruo como lo pintan, pero es muy importante pensar realmente qué es lo que queremos que sepan lograr. Y eso que viene al final, de los 3 campos, tiene un poco que ver con los dominios que necesitamos formar a los estudiantes. Esta es una propuesta de Bloom, de Benjamin Bloom, que dice que, bueno, que una formación integral también la van a ver en los 4 pilares de la educación, de Lors, o sea, todos los que estamos pensando a dónde queremos llegar a un estudiante como entero, como un ser humano complejo, no una máquina de reconocer y recordar. Hay un dominio cognitivo que tiene que ver con el saber como tal, los contenidos conceptuales que se habla por ahí. Hay un saber hacer, que tiene que ver con procedimientos.
De hecho, por ejemplo, en lengua extranjera, el saber hacer es más importante que el saber, porque a mí no me sirve que sepa que el verbo en tercera persona lleva ese si no sabe contarme la rutina de un pariente, o lo que me parezca a mí valioso de contar. Entonces, el saber hacer, creo yo que incluye el saber muchas veces y es mucho más rico para decidir si un estudiante aprendió o no aprendió. Y también el saber ser, en el caso de los pilares de la educación, el saber ser con otros, tiene un poco que ver también con cuestiones actitudinales. Y además de esto, sumarle la posibilidad de reflexión, de control de la estrategia, de dominio de los saberes. Estos objetivos, además de ser, cubrir la mayor cantidad posible de dominios, deberían cumplir con esto, que la verdad es que no conozco una versión de esto en español, pero bueno, se usa mucho la sigla SMART, que refiere a que los objetivos bien redactados son específicos, o sea, son concretos, se pueden medir, es decir, que se traducen en conductas observables, tienen que ser alcanzables, y acá viene el gran debate, ¿no? ¿Cómo alcanzo yo ciertos objetivos con los estudiantes que recibo? Y bueno, tiene que ser realista también, realista en términos de, ¿le sirve para algo a un estudiante? Por ejemplo, un estudiante de la escuela, doy ejemplos de inglés porque los tengo a mano, pero a un estudiante de ciclo básico, del primer año, ¿realmente le sirve decir la hora 8 menos cuarto? Si sabe decir 7:45, ¿es necesario complicarlo en la escuela secundaria con cuestiones así? Bueno, eso lo podemos pensar, ¿no? Y temporal, que refiere que se pueda lograr en los tiempos reales que tengo disponibles para esto. Esto nos restringe muchísimo, porque a veces en los papeles la planificación está divina, pero no son posibles. Traje unos ejemplos de objetivos que no cumplen con lo anterior, ¿no? No son SMART, diríamos, nosotros. Por ejemplo, buscar información en lengua extranjera. Eso no es un objetivo, es una actividad. Lo que podría ser el objetivo es ¿para qué quiero yo que busque información en lengua extranjera? En todo caso, el objetivo dentro del dominio procedimental o psicomotor sería, por ejemplo, evaluar la calidad de la información que encuentran cuando leen. Eso es mucho más valioso que simplemente buscar información. Google busca información, o sea, Google aprobaría mi materia con este objetivo. Entonces, la redacción del objetivo a veces nos pone en jaque porque no tenemos claro lo que queremos que logre. Yo quiero que el chico logre la capacidad de buscar y seleccionar información, que es lo que lo hace diferente de una máquina, sino que busque nomás la máquina. Otro ejemplo, comprender de forma global y focalizada textos. Ahí me gusta, ¿no? Ven que suena bien, porque bueno, de forma globalizada y focalizada, bien. Yo esto lo puedo medir, porque la comprensión se puede medir con un choice, con un verdadero falso, o algo más complejo como una síntesis. Hay un montón de formas de evaluar la comprensión. Este es más medible, es específico, si comparan, ¿no?, la calidad de estos ejemplos. Otro ejemplo, entender la evolución del pensamiento económico. Yo acá estoy más complicada en entender, porque el anterior, que era comprender un texto, yo tengo el texto concreto y la comprensión la evalúo sobre ese texto completo. Ahora, entender la evolución del pensamiento económico es infinito, esto es mucho. Entonces, la redacción de este objetivo no me ayuda a imaginarme qué es lo que querés que hagan los chicos. Tal vez sea reconocer ciertas cuestiones, o narrar, o explicar, otro tipo de verbos. Y el último ejemplo, por ejemplo, manifestar interés y curiosidad por conocer tal. Yo no sé si puedo lograr que el estudiante manifieste el interés. Acá tal vez sea un propósito esto, ¿no? Promover el interés y la curiosidad yo eso sí lo puedo hacer, voy a intentar. Ya que el estudiante lo manifieste, y capaz que me dice, ay, sí, qué interesante, profe, y ya está la manifestación de interés. Yo con eso no tendría que sentirme tal vez satisfecha. Bueno, con estos 4 ejemplos los invito a pensar en todos los objetivos y propósitos que han escrito, si realmente cubren variedad de dominios y si realmente cubren con estas categorías de SMART. A ver cómo vamos con el segundo lugar. ¿Están ahí todavía? Se fueron. No, estamos acá, súper claro, la verdad que, y súper dinámico, me encanta. Me alegro un montón. Yo vieron que por ahí hacemos una pausa del tour y seguimos. Tercer bloque, ahí escuché un comentario. ¿Todo bien? Estamos, dice. Todo muy muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el tercer momento es, bueno, ¿cómo vamos a lograr? ¿Cómo logro yo, desde el punto de partida de mi visión como docente y las características de los estudiantes que tengo, a esto que quiero llegar? Supongamos que tengo en claro dónde quiero llegar, bueno, ¿cómo lo voy a lograr?
Y yo lo voy a lograr, sí o sí, pensando, proponiendo situaciones de aprendizaje o actividades. Sí, puedo narrar lo que sé, puedo pararme al frente y tal vez soy muy buena oradora y mi relato involucra y hace pensar, pero las chances de recordar y de apropiarse o de construir saberes en esa circunstancia, sobre todo los chicos, que cada vez son más diferentes de lo que éramos nosotros, no es lo ideal. Así que es necesario pensar, bueno, qué tipo de desafíos les puedo proponer para que ellos desarrollen estas habilidades o estas actividades. O sea, una actividad ideal es la que más se parece a lo que van a hacer en la vida real. En un video de Mariana Maggio, que lo recomiendo profundamente, es una charla TED bastante vieja que se llama Salvar la escuela o Sí la enseñanza. Y ella dice que lo ideal es pensar proyectos reales que involucren a los chicos, a la comunidad. Y da un ejemplo, en vez de enseñarle al chico la célula y un montón de cuestiones, una profe cuenta una situación de una profe que descubrieron un problema con una semilla no sé, que no crecía el cultivo, y que lograron ver que si sumergían la semilla no sé en qué aceite, y el aceite protegía la semilla, el hongo no crecía, y bueno, un montón de descubrimientos, y esos chicos aprendieron la biología en contexto, en algo real, en algo cercano de su entorno. Eso realmente es involucrar a los estudiantes en actividades que tengan el contenido involucrado, pero el contenido, fíjense el dibujito, un poco más chico, o sea, no es lo prioritario el contenido, ni escucharlo ni decirlo, sino utilizarlo para algo que tenga que ver con nuestra disciplina. Esto se ve en el formulario, en el marco metodológico y de las actividades. O sea, en esta cuestión de la metodología es muy difícil de explicar en un párrafo cómo enseño, pero sí, hay cuestiones que tienen que ver con posturas, lo pusieron en el marco de referencia, en el marco didáctico, pero también cómo veo yo una clase tradicional, una secuencia tradicional, una unidad. Hay cuestiones del inicio, o sea, no sería tal vez muy útil poner, ¿no? Todas las clases o todas las unidades iniciarán con la recuperación de saberes previos, bla, 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 pero bueno, no se puede no hacer. O sea, un aprendizaje genuinamente significativo siguiendo a Ausubel es significativo y no memorístico porque, entre varios criterios, uno es porque se relaciona con lo que el estudiante ya sabe. Si yo no lo ayudo a activar esos conocimientos previos, cae todo al vacío. Entonces está bueno no solo ponerlo porque hay que ponerlo, sino entender el valor que tiene una enseñanza organizada de esa manera, que haya un inicio que tiene características de inicio, un desarrollo y un momento de, bueno, acciones, actividades, trabajos prácticos y demás. Y algo que tienen ustedes en el formulario que tiene que ver con actividades en las tres patas de la universidad, ¿no? La docencia, la investigación y la extensión. Si bien son cuestiones que pueden manejar por separado, sería maravilloso que en la enseñanza ustedes puedan integrar y curricularizar cuestiones de la investigación y de la extensión de su disciplina. Sabemos que no hay tiempo, que no hay recursos, que es muy difícil, pero nunca está de más intentar emprender algunas actividades que traigan de la extensión y de la investigación insumo para la docencia. Es un desafío para el futuro. En el anexo del formulario se ve el resto de lo que charlé recién, que tiene que ver con los contenidos mínimos, y mínimos significa los no negociables. En el vivo con Rebeca hablábamos de los no negociables, ¿no? Hay cosas que no se negocian, mínimos, y otras que podemos ver minimalistamente. Y también en el programa de contenidos, el analítico, entender el concepto de unidad como tal, porque a veces nos pasa que, bueno, ponemos 2 millones de contenidos y lo dividimos más o menos en 4 y son las 4 unidades. Una unidad de enseñanza, unidad didáctica, secuencia didáctica, tiene varios nombres, tiene una razón de ser como tal. Y, por ejemplo, si no le podemos poner un nombre a la unidad, habría que ver si realmente es una unidad, porque entonces es simplemente un montón de contenidos que nos pareció que más o menos se parecen. Una buena unidad didáctica tiene un nombre claro, que inclusive nos ayuda a evaluar, porque son nombres que refieren al proceso más complejo que se logra, al sentido de la tarea más compleja que se logra. Si pudiéramos ponerle un nombre, nos queda un poquito de tranquilidad. Y algo que no circuló mucho acá en la universidad, pero es un aportecito de secundario que vale la pena tener en cuenta, es el concepto de recorridos posibles. Tan bastardeado, pobre, no lo entendieron y lo mataron.
está muy bien que nosotros pensemos cuál es un posible recorrido en esa unidad. Que no sea simplemente una enumeración de sustantivos sueltos, como que yo diga, no sé, gobierno, Estado, Constitución, todo suelto, sino que logre expresar en una forma de una especie de oración todas estas cuestiones que quiero que aprendan los chicos. Por ejemplo, en el caso de lengua, yo podría poner presente simple, tercera persona del verbo, verbos de rutina y adverbios de frecuencia. Todo suelto. Y podría decir, como unidad, relatos de rutinas y frecuencias en las que se realizan las acciones. Y yo esto que dije último, el que no es profe de inglés lo entendió mejor que lo que dije antes. Entonces, si se entiende, porque la planificación no es para mi colega de inglés, la planificación es para el alumno, para el docente, para otros. Uno que va a concursar después con nuestra planificación. Entonces, si es clara, es mucho mejor. Y bueno, los trabajos prácticos no son tampoco para cumplir el horario de la práctica, sino que realmente son los momentos en los que se baja, como quien dice, al aula, al laboratorio, o los momentos desde los que se sube la teoría, porque esto Steinman lo expresa con mucha claridad, ¿no? No tendría que estar tan separada la teoría de la práctica, pero bueno, ya que está, vamos a verlo bien. Otro fragmento de este pensamiento de hoy, tercer edificio que visitamos, un museo, es la evaluación. Nosotros nos planteamos, ¿no? De dónde partimos, a dónde queremos llegar, cómo lo vamos a lograr, y después, bueno, hay que ver si lo logramos. Hay que sentarse a pensar. Y la evaluación, y esto es un chivito que voy a meter, no sé si está en lo que esperaban, pero para mí es inevitable que lo charlemos, es entender que la evaluación no puede ser a lo comenio, enseñarle todos a todos de la misma manera al mismo tiempo. En la enseñanza todavía no es tan violento como la evaluación, ¿sí? Nuestros estudiantes y nuestra sociedad actual potencia la diferencia, la diversidad, la individualidad, y a la hora de rendir exámenes también. No todos los estudiantes van a tener la destreza de pipetear, la destreza de pronunciar un sonido correctamente, la destreza de calcular en el aire cuestiones matemáticas. Entonces ahí también está nosotros ver, bueno, yo estoy formando, con mi pedacito de materia, estoy formando un profesional, un perfil de estudiante, de egresado, ¿qué sería de todo lo que hay que saber de matemática, de inglés, de economía? ¿Qué es lo que tiene que aprovechar y poder hacer esta persona? Lo no negociable es no negociable, pero no necesariamente todos los exámenes, así tipo subir al árbol, porque el pescado no puede subir al árbol. Hay estudiantes, por ejemplo, que no tienen la habilidad para responder un choice, porque el choice tiene trampas y tiene estrategias. Entonces hay que ver si nosotros, toda nuestra nota se va a basar en un choice, estamos dejando afuera gente que tiene un montón de habilidades para el campo profesional, pero no para hacer un choice. Y la verdad que en el mundo laboral no estamos haciendo choice. O sea, el cuestionario de opción múltiple es una estrategia de evaluación que no tiene que ver con el campo profesional. Yo como docente no ando respondiendo cuestionarios de opción múltiple. Otra, las evaluaciones hechas a través de, por ejemplo, decir definiciones o decir conceptos. Bueno, está bueno que esté incluido en la cursada, que esté en algunas evaluaciones, pero no todos los parciales pueden ser de redacción, tal vez en una carrera en la que la redacción no es prioritaria. O sea, sí, que escriban bien, que se puedan expresar, pero hay que ver si se me queda fuera una persona que de repente no puede hacer algo que no lo va a hacer nunca más cuando se reciba. Entonces, en la evaluación, replantearnos cómo evaluamos y si realmente está en su posibilidad. O sea, acá está, perdón, ¿no? Está mal pensado que tengan que subir al árbol. No es una buena evaluación de nada que suban al árbol porque son diferentes. En la evaluación ustedes tienen, en el formulario, sistema de evaluación, que está bueno que refiere en general a sistemas cualitativos, cuantitativos, con pruebas objetivas o subjetivas, con el uso de rúbricas, los instrumentos de evaluación, como pueden ser un trabajo práctico, oral, escrito, grupal, individual, y todas sus modalidades, una presentación. Lo ideal, mágicamente, sería que la evaluación se parezca a una instancia de la práctica profesional, que sea algo que hace la persona cuando se recibe. A mí en inglés técnico me parece mucho más útil que entienda más o menos lo que dice un artículo científico y no que reconozca si el verbo está en pasado o no, aislado, ¿no? Entonces pensar, bueno, en mi área, ¿qué hace? ¿Qué hace un profesional? ¿Qué puedo aportar yo de lo que hace?
En las materias más troncales se nota mucho. Pero bueno, en las que no son en las ciencias básicas, también pensar qué de química tiene que saber un nutricionista, para qué le va a servir. Y pensar también las evaluaciones desde ahí, a pensar mucho. Y también los criterios de evaluación, es decir, qué atributos o qué características de los estudiantes son deseables para decidir que acrediten. Desde la honestidad intelectual, la claridad en la expresión de ideas, la posibilidad, no sé, el reconocimiento de cuestiones de la disciplina, esos criterios tienen que estar bien claros porque son los que en realidad me permiten trazar una línea, si es necesario, el sistema me lo pide, entre aprobado, promocionado, no promocionado. Entonces tener en claro qué es lo que busco. Y las pautas de evaluación del final me parecieron muy interesantes, no lo había visto en un formulario, porque en realidad hay todo un debate acá entre la cursada y la instancia de examen final. Entonces, si el chico el último día sabe todo, le pongo un 10, si no sabe mucho, pero hizo una buena cursada, lo dejo pasar. Bueno, esas son cuestiones, no tengo una respuesta, pero sí tengo la pregunta, ¿no? Pensar cómo vemos esta relación entre la cursada y la instancia de examen final. O sea, una evaluación en proceso, con un seguimiento personalizado, bla, 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 que tampoco está bueno que porque venga a clase todos los días, uno diga, ay, pobrecito, y lo deje pasar. Pero bueno, hay cuestiones del día a día durante un semestre o un año que no se van a ver en una mesa de examen final y viceversa. Entonces, aprender, digamos, a sacarle jugo a estos dos momentos como corresponde. Y muy interesante que tienen también la autoevaluación. O sea, la hora de evaluar también nos llega a nosotros mismos y desarrollar instrumentos o criterios de evaluación de la propia práctica. Entonces no pasa que al año siguiente uno se olvida y vuelve a hacer algo que había considerado que no estaba bueno. Pueden ser pequeñas encuestas a los estudiantes sobre lo que se realizó, el ajuste de algunas actividades. Eso generalmente es bueno hacerlo medio en caliente, o sea, termina la unidad 1, yo ya vi alguna dificultad y para la próxima no, es como que no. Bueno, les dejo algunas de las referencias de lo que nombré mientras conversaba y los invito a que nos conectemos. Me preguntan ahora si quieren, acá y tenemos tiempo, y si no, estoy en todas las redes sociales, me buscan y charlamos. Así que, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina, la verdad que súper claro, y me encanta esto de que sigamos generando preguntas. Y a raíz de esto, en el chat fueron poniendo algunas apreciaciones. Por ejemplo, Lorena, de Concepción del Uruguay, dice, entonces sugerís narrar las unidades. Entiendo que se refiere si no le ponemos un título tal cual, se podrían narrar las unidades. Y si me das a elegir entre los extremos de narrar y enumerar sustantivos, me quedo con lo narrado. O sea, si a tu unidad no la comprende una persona que no es de tu disciplina, no está tan clara. Y el estudiante cuando entra no está en la disciplina, así que está bueno que sea claro. Es mucho más honesto y es mucho más herramienta de aprendizaje, porque nosotros queremos que aprendan. En todo lo que hacemos tendríamos que querer que aprendan. Y el chico va a aprender mucho más si lee un programa y cuando lo lee es como que le da una especie de un tráiler de la unidad. Y no esa costumbre de antes, pero bancarizada mal, de enumerar, ¿no? Yo no me acuerdo ahora ejemplos, pero hay muchos, si se fijan hay muchos programas de antes que son frases nominales todas, todo sintagma nominal, punto y seguido, o con suerte, punto y aparte. Y yo los veo todos sueltos y no me los voy a estudiar sueltos si los veo sueltos. Voy a tender a definir cada uno en su individualidad. Si han tenido la posibilidad de ver, por ejemplo, los diseños curriculares, que son de secundario, pero como en secundario es más difícil algunas cuestiones, tienen equipos que están más unificados, tienen equipos que trabajan en cosas que a veces nos falta a la facu, porque la facu sigue primando el profesional que a veces no tiene recorridos docentes. Entonces siguen estando las unidades, porque el de la cátedra lo dejó así, como los monitos, y yo lo hago así, y siempre se hizo así. Pero pensar, ¿no? La unidad mía, la lee un desconocido, ¿entiende lo que quiero que haga, lo que quiero que hagamos? Entonces, no sé si tan narrado, pero por lo menos una frase que dé pistas de para dónde vamos con ese contenido.